Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ana Paula Penchazade y me quiero detener en una serie de aspectos que me parecen muy importantes de este decreto. La primera cuestión que quisiera remarcar es que si efectivamente este gobierno quiere encarar el tema migratorio seriamente, lo tiene que hacer a través del diálogo y a través de canales institucionalizados y a través de mesas de diálogo. Los referentes migrantes hicieron mención a las mesas de diálogo. Hay dos mesas de diálogo, una que incluso tiene su resolución y que, digamos, debería funcionar en la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Esa mesa no se volvió a abrir. No hemos tenido ni la academia ni las organizaciones de migrantes y de derechos humanos la oportunidad de acercar, digamos, nuestras ideas o de plantear nuestros cuestionamientos, que los tenemos y muchos porque se han hecho, digamos, el decreto viene a coronar toda una serie de medidas que en la práctica vienen modificando la política migratoria en Argentina. Sepan que en Argentina, digamos, se decidió crear un centro de detención para migrantes. En Argentina se cerró el programa de abordaje territorial. En Argentina, en noviembre del año pasado, se reorganizó la Dirección Nacional de Migraciones con una impronta profundamente securitaria, en donde la palabra derechos brilla absolutamente por su ausencia. Es decir, este decreto, que es un horror de artículos, son 30 artículos y hay que ser realmente abogado, ¿sí?, para entender las implicancias y los alcances de este decreto, ¿sí? Este decreto impacta directamente sobre dos leyes, no sobre una. Impacta sobre la Ley de Migraciones 25871, ¿sí? Y quiero insistir con que esa ley fue una ley profundamente consensuada, una ley de la democracia, una ley adeudada, ¿sí? Sin trámite parlamentario regular. Desde la Ley de Avellaneda hasta la Ley 25871 nosotros no habíamos tenido una ley y esta ley fue debatida profundamente, ¿sí? Y no es cierto, y en este sentido voy a insistir con el carácter absolutamente inconstitucional de este decreto, no es cierto que es una modificación parcial, ¿sí? Se ha escuchado a la ministra de Seguridad decir que acá no se trata de perseguir a migrantes sino a delincuentes, ¿sí? Y cuando uno lee el articulado, yo no soy abogada, ¿sí? No soy abogada y me costó horrores entender este decreto, 30 artículos que impactan directamente sobre la Ley de Migraciones y no es una modificación parcial, ¿sí? En esos 30 artículos, lo primero que se hace efectivamente es confundir, ¿sí?, delito y criminalidad con irregularidad migratoria, como si la irregularidad migratoria, cosa que nosotros pensábamos que efectivamente habíamos logrado que se hiciera entender, la irregularidad migratoria, ¿sí?, habla de la ineficiencia, de la ineficacia de un Estado para regularizar a las personas que están en su territorio. Hagan la prueba de vivir en la Argentina sin un DNI. Alquilen, tengan un trabajo formal. El migrante quiere estar regular en la Argentina y es responsabilidad de un Estado, ¿sí?, orientado hacia los derechos humanos de darle esos papeles, ¿sí? Entonces, lo que hace este decreto, y por favor digo, léanlo, es mezclar constantemente, ¿sí?, criminalidad con irregularidad migratoria, es decir, criminalidad con migración. ¿Sí? Y es mentira que se apunta simplemente, digamos, a acelerar las expulsiones. Modifica, ¿sí?, y altera todo el sistema, digamos, migratorio que tiene que ver con ingreso, con permanencia, incluso, digamos, avanza sobre la cancelación de residencias y se corona, por supuesto, con la expulsión. Pero es mentira que es una modificación parcial. Y como no es una modificación parcial, ¿sí?, y como estamos en una democracia, se debería haber debatido y se deberían haber utilizado los espacios que existen para debatir estas cosas. Y como es inconstitucional, porque avanza sobre cuestiones penales, también debería, digamos, tener su trámite parlamentario regular. Lo último que quiero decir es que hay otra ley que es afectada por este decreto, que es la ley, una ley muy antigua, que es la ley 346, ¿sí? Cuando se impacta de esta manera estas dos leyes, ¿sí?, el director de Migraciones decía, somos el país más abierto y somos un país hospitalario. Yo digo, éramos un país muy abierto, éramos un país muy hospitalario.